pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Y que esa revolución socialista la defendemos. Y con entera confianza. Soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. ¿Para qué me voy a poner a hacer ilusiones? Una vez Fidel dijo una frase que a mí se me quedó grabada en esta batalla de las ideas. Dijo: está la persistencia de estos medios, está la impunidad de estos medios, está la falta de posibilidades de responderle a estos medios, que en la gente todo lo que vierten, todo el veneno que vierten se vuelve en un acto reflejo. Por casi medio siglo, o quizás medio siglo, imagínense, clávense, medio siglo aguantando. Y hoy que no está Fidel, comienzan a manejar la idea de que se acabó. Sin Fidel viene la libertad, viene la democracia. La cátedra Fidel Castro en la UNAM, en fin, será una puerta abierta, un gran portón y el mejor puente para acercar a los hombres en tiempos en que los tiranos y malnacidos hablan de construir muros para separar a la gente por su raza o por su credo político. No por la muerte de Fidel, sino por su vida. Por lo que él representa, por su pueblo, por la hazaña que hicieron de resistir tantos años de bloqueo y del mal llamado fin de la historia. Resistieron por muchos años y se fueron convirtiendo en un ejemplo para todos los pueblos que buscamos un mundo mejor. Piensan que ante su ausencia física perderán impulso las luchas y nuestras ganas por cambiar este sistema. Y están totalmente equivocados. Porque ahora vamos a tener más ganas, más motivos y más fuerza para avanzar en el ejemplo que nos deja Fidel y su pueblo, Cuba, o el pueblo y su Fidel, que son lo mismo y van de la mano. El pasado 13 de agosto, Fidel Castro cumplió 90 años. En la víspera de tan trascendental fecha, escribí un soneto y el diario La Jornada lo publicó en su sección El Buzón Ciudadano. Lo titulé Fidel, los 90 de sus 90. Manejé la gracia escondida en la pausa de decir no venta, en una época de tiempos de mercado en que se rifan patrias, soberanías y dignidades. Los 90 de aquel ser humano que jamás se vendió ni puso en venta su patria. Dice el soneto, que es breve, como toda publicación de este género. Cumple Fidel camino al horizonte 9 decenios de victoria en vida, logros y espacios de la lucha digna en la 90 de la patria al norte. 90 ni hipoteca de la dote que el socialismo guarda para el pueblo que elige patria o muerte en el extremo de los Judas denarios de Iscariote. Por Fidel aprendimos que el mercado capitalista es cruel y denigrante del Estado que acepta ser su esclavo. Fidel y sus 90 de objetivos y menos de principios, comandante de 2 rotundos siglos combativos. Una vez, queridos camaradas, una vez en los años 80, alguien le preguntó a Fidel Castro que por qué estaba tanto tiempo al mando de su patria. Se sonrió el comandante y dijo que estaba ahí tanto tiempo porque la CIA estaba fallando, porque no acababan de matarlo pese a tantas veces y maneras de atentar contra él, más de 600 intentos de acabar con él y no lo acababan, y que por eso estaba en el gobierno. Pero más que eso, más allá de esta anécdota,
que dijo Fidel que mientras él estuviese vivo y de pie, se quedaría comandando el destino de Cuba y de los cubanos. Más allá de la anécdota, digo, compañeros, un político revolucionario no tiene fecha de caducidad, no es un producto desechable, no se termina pues, es para siempre. O vamos, un revolucionario dejará de ser tal cuando su pueblo, su sociedad, su patria ya no necesiten gente apasionada como él, porque querrá decir que ya está en posesión para toda la vida de su libertad, su bienestar social, su justicia plena, es decir, gente salvada incluso más allá de la muerte. Un revolucionario es para siempre. Al frente, en la acera opuesta, está el político que no es revolucionario, que tiene limitaciones de tiempo y espacio. Su independencia, su agenitud con la gente, con su país, con la revolución, será su miserable privilegio porque se creerá libre de responsabilidades sociales, de rendir cuentas. La vigencia pública de un político que no es un revolucionario puede ser esporádica, es episódica, en cuanto su vida y actividades se ciñen al logro de ventajas personales, sin obligación de rendir cuentas a nadie. Los políticos sin responsabilidad revolucionaria, en fin, que no tienen siquiera un partido, un referente electoral, una mínima requisitoria legal, son los prescindibles, los olvidables, aunque sean mayoría en el espectro nacional, como sean de izquierda o de derecha, ese tipo de políticos. Y esos acaban sus días en el cesto de nuestro olvido. Se ocultan, huyen, se escapan o acaban en la cárcel por corruptos, por asesinos. Los revolucionarios, digo, son para siempre. Y sus edades biológicas no cuentan sino como hojas de almanaque. 40 años, 60 o 90 vividos en la atmósfera de la responsabilidad de remover, renovar, perfeccionar la política, la ciencia, la literatura, la cátedra, el periodismo, el magisterio, el oficio artesanal, etc. Son seres humanos validados por la historia y por la vida. Son los paradigmas que necesitamos todos los días para sentirnos, para sabernos seres terrestres con jerarquía superior en cuanto iguales, precisamente por ser distintos, únicos y a veces irrepetibles. El comandante Fidel Castro Ruz fue todo eso. Cubrió con plena solvencia el espectro de la integridad moral, la militancia humana, la fe en la utopía y las exigencias que se reclaman a los predestinados que apuran ahora y aquí la salvación del hombre sobre la tierra, que es el único lugar que nos interesa y nos compete como punto de partida y como meta de llegada. Fidel Castro fue todo eso y es para siempre, como Bolívar, como Hidalgo, como Juárez, como Morelos, como el Che, como tantos que conocemos y honramos. En los años 70, los niños cubanos coreaban una consigna: seremos como el Che, seremos como el Che. El pasado sábado 26 por la noche, al día siguiente del deceso de Fidel, los universitarios de La Habana se congregaron frente a su universidad y gritaron: yo soy Fidel, yo soy Fidel. Vean estas dos acepciones: seremos como el Che y yo soy Fidel, como propósito y paradigma de identidad revolucionarios. Esas consignas y proclamas, digo ya en el plano personal como boliviano, podrían ser la respuesta a la angustia de mi presidente, el querido hermano Evo Morales. El martes 29, hace 2 días, en la Plaza de la Revolución de La Habana, en el multánime homenaje que se rindió a Fidel Castro, el presidente de Bolivia, un indio aymara sin remilgos ni hipocresías, dijo en su discurso: personalmente he de extrañar a Fidel, mi maestro. Sentiré su ausencia porque ¿quién me enseñará? ¿Quién me reflexionará? ¿Quién me cuidará? La respuesta a Evo está en él mismo y se la voy a decir hoy que regreso definitivamente a Bolivia. Evo,
Tú eres Fidel, tú te tienes que salvar y salvarnos. Yo soy Fidel, todos los del estirpe de Fidel somos Fidel, son Fidel. Siéntanse también ustedes que tienen responsabilidades en la vida. Su misma presencia en esta sala me induce a decir esto. Somos Fidel, siéntanse Fidel en la jerarquía de superarse como gente, como universitarios, como personas. Vuelta de página, amigas y amigos, y final del discurso. Con el respeto que debo a la UNAM y a los estudiantes, a los profesores, a los académicos y alumnos, quiero proponer a esta magna concentración universitaria que inicien gestiones, que piensen en instaurar en esta alta casa de estudios latinoamericanos la cátedra de Fidel Castro. La cátedra en honor de Fidel Castro ha de ser posible con todos sus escritos y con la lectura de su vida, su lucha antiimperialista y su entrega a la liberación y felicidad de nuestros pueblos. Fidel concilió perfectamente todos los días y todas las noches la teoría con la práctica. No se quedó en el papel, en el discurso. Trabajó, y ahí está el ejemplo, la demostración. Ahí está la Cuba ejemplar, la Cuba, nuestra novia, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra compañera de por vida. Tiene Fidel 7 libros impresos sobre su vida, escritos de su mano y las de sus biógrafos a lo largo de 57 años de persistencia con el poder de su palabra y su fusil. Y tiene más de 500 discursos publicados, 2.000 textos de reflexiones desde 1956 hasta este 2016. Nada ha de faltar a los que se propongan estudiar y socializar el pensamiento y acción de este gran hombre de nuestro siglo. Máxime, si en el futuro inmediato vamos a necesitar de herramientas de impugnación, cuestionamiento y respuesta al imperialismo yanqui, rebajado de un solo revés disque electoral a la bastardía de Donald Trump. El imperialismo revuelto ya en la crisis del capitalismo salvaje ha de querer recobrar aliento, expandiendo sobre América Latina, sobre México, su violencia militar, su estupidez racista y la prepotente ignorancia trompista sobre nuestros ideales de vida y nuestras maneras de combatir a los opresores y a los canallas. La cátedra Fidel Castro de la UNAM debe ser de las primeras que se propongan en esta casa de estudios, con sujeción, claro, a las leyes, requisitos y reglamentos del manejo académico. Ustedes, dignos compañeros de esta mesa, querida Tatiana, queridos compañeros Herrera, académicos y también ustedes, los organizadores, los alumnos, Pablo, en fin, son tantos compañeros que me convocaron, organizadores de este encuentro, conocen los mecanismos para lograr la articulación de esa cátedra que propongo. La cátedra Fidel Castro en la UNAM, en fin, será una puerta abierta, un gran portón y el mejor puente para acercar a los hombres en tiempos en que los tiranos y malnacidos hablan de construir muros para separar a la gente por su raza o por su credo político. Paredes de encierro a la libertad de transitar, de migrar por el planeta, a descubrir, caminar, crear y compartir inquietudes innatas de los hombres necesitados y curiosos de todos los tiempos. Pues se ve que va a empezar la batalla por quienes quieren borrar de la historia a Fidel, a su pueblo y todo su legado, y por quienes vamos a luchar por conservarlo. Esta idea de una cátedra en la Universidad Fidel Castro es excelente. Es muy importante mantener esto. Yo recuerdo en lo inmediato cuando derrumban el muro, cuando se derrumba la Unión Soviética y nos hablaron del fin de la historia. Nos dijeron no hay más, no existe el mundo por el que ustedes han soñado, han luchado, se acabó, señores. No hay más que capitalismo, es el fin de la historia.
y vino una campaña ideológica, una ofensiva ideológica, utilizando todos los medios de comunicación a su alcance para mandarnos señales del fin de la historia. Las estatuas destruidas, Marx, Engels, Lenin, todos ellos hechos añicos. Nos dijeron: se acabó, este es el fin de la historia. Y hubo alguien que dijo no. Que dijo no. Un pedacitito chiquitito de todo el planeta. Dijeron no. Así no puede acabar la historia de la humanidad. Y decidieron resistir por muchos años, por casi 30 años y más de 50 de bloqueo. Y pusieron por delante la alimentación, la educación, la salud, los derechos humanos, y resistieron por muchos años, por casi medio siglo, o quizás medio siglo. Imagínense, clávense, medio siglo aguantando. Y hoy que no está Fidel, comienzan a manejar la idea de que se acabó. Sin Fidel viene la libertad, viene la democracia, porque la muerte de Fidel solo puede producir más revolución, porque la muerte de Fidel solo va a producir más socialismo, más resistencias. Yo no sabía, hasta que vi en las escenas a un pueblo llorando a Fidel, yo no lo sabía, que hasta las lágrimas son revolucionarias. Porque cuando ellos lloran, están diciendo: vamos a continuar, no nos vamos a rendir, vamos a mantener vivo a Fidel. ¿Y qué hicieron en Cuba? Es como un portal, es como un espejo mágico, es como una ventana al futuro. Lo que hicieron mientras se derrumbó el socialismo, lo que hicieron es abrir un portal, y cuando nos asomamos por esa ventana, vemos ese futuro. Porque no hay niños de la calle, porque no hay analfabetas, porque no hay gente buscando en un basurero un mendrugo de pan para tragar. Ese es el futuro. Eso es lo que nos regaló Fidel y su pueblo. Y en los mismos años, ¿qué futuro nos pintó el capitalismo? No puede ni erradicar el hambre. Está jodido el Trump. Están jodidos. Fidel vive en su pueblo, vive en todos sus avances. Y de aquí en adelante, si supieron de lo que fue capaz de hacer Fidel y su pueblo vivo, verán de lo que es capaz hacer Fidel después de su muerte. En el año 91 fundamos aquí en este auditorio, no estaba remodelado, estaba como era el viejo auditorio Ho Chi Minh. Fundamos aquí la organización de solidaridad con Cuba que se llamó Va por Cuba. Estaba iniciando el periodo especial, estábamos empezando esta larga batalla que algunos nos dispusimos a librar junto con Cuba. Y pues quería decírselos porque fueron campañas intensas de solidaridad, se involucraron muchos estudiantes, muchos profesores de la UNAM, del pueblo de México en general, y logramos llevar por primera vez un subproducto del petróleo mexicano. Éramos más bien un país rico en petróleo, y en aquel momento Cuba, con el doble bloqueo a partir de la desaparición de la Unión Soviética, que cerró del día a la mañana cualquier nexo comercial, y no digamos los países del este, ¿no? Y Cuba se encontró de pronto en un doble bloqueo, reforzada por las escandalosas leyes extraterritoriales Helms-Burton y Torricelli, que todavía hoy están vigentes. Quiero decirles que este año hay un banco suizo que recibió reprimendas norteamericanas y cancelación de cuentas por parte de Estados Unidos por haber permitido en el mundo de la globalización y el neoliberalismo
que transitara dinero cubano por ese banco para hacer unos pagos de equipos en Europa. Ese doble bloqueo brutal, como no tenemos idea, una resistencia heroica que se sigue dando, que por suerte pudo atenuarse un poco a partir de que en el continente americano se abrió a los movimientos sociales que a su vez llevaron adelante los gobiernos progresistas. Pero un elemento nodal que Fidel ha venido desarrollando desde aquellos años, desde inicio de los años 90, es la batalla por las ideas, batalla central por las ideas, y ha sostenido en todos los tonos posibles que valen más, como lo decía José Martí, vale más una idea de verdad que conlleve verdad y ética que 1000 armas nucleares. Es decir, Cuba ha podido resistir, ha podido ser lo que es porque está siempre en la batalla de las ideas. Y ahora estamos en plena batalla de las ideas, estamos en una batalla brutal que la vemos todos los días en los medios, en los asquerosos medios televisivos de nuestro país, y no digamos prensa y radio, pero lo que más ve la gente son los medios televisivos, que está reproduciendo la infame campaña organizada desde los sótanos norteamericanos constantemente, y que ha vertido una cantidad de imbecilidades, de estupideces, pero que se vuelven finalmente, desgraciadamente, encarnan en la gente. Una vez Fidel dijo una frase que a mí se me quedó grabada en esta batalla de las ideas, dijo: está la persistencia de estos medios, está la impunidad de estos medios, está la falta de posibilidades de responderle a estos medios, que en la gente todo lo que vierten, todo el veneno que vierten se vuelve en un acto reflejo. Dice: oiga, maestra, pero es que en La Habana no dejan pasar a la gente de un barrio al siguiente barrio. La parte del centro de La Habana no se puede entrar. Yo me quedé y dije, bueno, ¿cómo es posible que un alumno de 5º semestre no tenga la herramienta lógica como para analizar por sí mismo esta imbecilidad que me está diciendo? Pues sí, porque imagínense ustedes los muros que habría que construir para que los habitantes del Vedado no pudieran pasar a Centro Habana. O sea, tendría que haber unos muros, o tendría que haber todos los días y todas las noches, 24 horas, desplegados cientos de miles de policías y ejército. O sea, por simple lógica. Y eso habría sido difundido, divulgado en toda la prensa, como lo fue el muro de Berlín, ¿verdad? El escándalo que hicieron. Entonces, por simple lógica, por aproximación lógica, por una estructura mental que te permita leer la realidad. Entonces, a veces uno se sorprende de cómo realmente los medios entran, y no estamos hablando de un debate profundo, teórico, donde podamos entablar un debate sobre los distintos enfoques teóricos sobre el socialismo, los ismos que conocemos, el trotskismo, el estalinismo, el maoísmo, el sovietismo. El Che fue creador y tiene una profundidad intelectual inaudita del sistema de financiamiento presupuestario, como una propuesta original, creada desde un pequeño país subdesarrollado, sin recursos humanos ni materiales. Tal vez todo eso ya nadie lo lee, tal vez quedó por ahí, pero es necesario leerlo, es necesario volver a entender los grandes debates, las grandes problemáticas, los grandes procesos. ¿A qué nos vemos reducidos en esta batalla que estamos enfrentando, por lo menos algunos? Yo, a través de La Jornada, que virtualmente es el único periódico decente que ha publicado una serie de elementos interesantes, significativos sobre Fidel y la Revolución Cubana. Voy a decirles algunos argumentos mínimos de lo que diariamente han estado repitiendo, y me da vergüenza porque ni siquiera la CNN
la siempre condenada CNN norteamericana, ha hecho un trabajo tan deleznable como Milenio, como Televisión Azteca, como Televisa. CNN sí ha abierto el micrófono, por supuesto, a todos los funcionarios conservadores derechistas norteamericanos y de Miami y cubanos de Miami, pero pone dos pantallas y del otro lado siempre hay un cubano, ya sea funcionario, ya sea un cubano de a pie o ya sea alguien que desde cualquier parte defiende las ideas. Eso no ha sucedido en la televisión mexicana. En la televisión mexicana ha sido varias cosas. Uno, han afirmado constantemente en Milenio, todos los que han pasado por ahí, incluyendo a la basura reciclada de exizquierda como Joel Ortega, Pasco Epirz, etcétera, dicen, la revolución cubana ha fracasado, punto, afirmación contundente. Está llenas las calles de puros jineteros, no hay nada más en Cuba más que jineteros y traficantes. Creo que lo han oído todos ustedes, ¿verdad? El otro día que fuimos a firmar el libro de condolencias en la Embajada de Cuba, los compañeros estaban desolados, no entendían. Decían, ¿cómo es posible que digan esto en la televisión mexicana? Pues sí es posible por el colonialismo interno brutal que tienen. ¿Qué diríamos frente a esto? Pues hay ejemplos muy palpables y que no necesariamente vienen de las filas de los comprometidos con la revolución, sino de organismos internacionales muy conocidos. Cuba, por ejemplo, es el primer lugar en todas las pruebas que aplica la UNESCO, que se llama Laboratorio Latinoamericana de Educación, ¿sí?, en el Caribe, búsquenlas, ahí están las cifras. El primer lugar en toda América Latina y el Caribe son sus estudiantes, son los mejores de toda América Latina y el Caribe, dicho por la UNESCO en la estructura regional América Latina. Y muy por encima, los estudiantes cubanos tienen todos, además, ya sea en la última escuelita rural o en la más importante de la ciudad de La Habana, todos andan promediando lo mismo, es decir, no hay una estructura desigual como la nuestra en la educación, donde una escuelita rural está prácticamente cayéndose, donde mandan un muchachito con un salario mínimo, actualizado ahí por CONAFE, abandonados. Otro dato, la OMS decretó el año pasado que Cuba era el país que más había aportado a combatir el ébola en África. El país del mundo, el único que envió 765 médicos, porque los demás enviaron tiendas de campaña, jeringas, claro, bajo el pánico de contagiarse con el ébola. ¿Quiénes fueron los únicos que fueron ahí conscientes del peligro que había? Los cubanos. La LAM, la Escuela Latinoamericana que forma médicos de todo el mundo, particularmente de América Latina, que busca que sean jóvenes que vengan de comunidades rurales o comunidades o espacios de cierta marginación, de cierta pobreza, muchachos que no puedan entrar a sus universidades, a formarlos como médicos con el compromiso que regresen a ejercer una medicina, no como la de estos de aquí que nos cobran 1,500 pesos por consulta, una medicina social preventiva popular. ¿Cuántos alumnos han pasado y se han graduado? Sí, gratuitamente becados, 30,000 estudiantes graduados. ¿Cuál es la mortalidad infantil hoy día en Cuba? Es de 4.2% por cada 1,000 nacidos vivos. ¿Cuánta es la de México? ¿Cuánto? Nuestro poderoso país con tantos recursos, 4 veces mayor. ¿Cuántos científicos hay en Cuba? Hay una cifra inaudita, 40,000 científicos trabajando. ¿Cuántos hay en México? ¿Cuántos? El SNI con toda su meritocracia y todos esos inabarcables científicos no pasa de 20,000. Y somos un país 10 veces mayor con una inmensidad de recursos. Esto es lo que hay en las calles de Cuba. Cuba, si ustedes leen la segunda declaración de La Habana, planteó claramente los problemas de aquel momento en América Latina y que siguen vigentes.
una brutal desigualdad, una brutal desigualdad está consignada ahí, un fracaso del desarrollismo. Y bueno, ustedes economistas tienen que saber el enorme debate que se dio entre desarrollistas, cepalinos, nacionalistas y la teoría de la dependencia, que en buena medida se fundó sobre la segunda declaración de La Habana. No sé si sigan leyendo algunos de los autores de la teoría de la dependencia, muchachos, pero se los recomiendo, vale la pena, es nodal, es central, es el momento tal vez más profundo y creativo de las ideas propiamente latinoamericanas, el momento en que nos acercamos a eliminar el colonialismo interno de una manera seria. Voy a poner solo unos pocos ejemplos. En 1963 había un presidente en Guyana, en la Guyana inglesa, que todavía era Guyana inglesa, unos años después logró la independencia, un gobierno de un hombre llamado Cheddi Jagan, que ganó las elecciones para primer ministro, aún teniendo la figura colonial inglesa. Pero ese hombre era socialista y empezó a plantear la nacionalización de un recurso vital, que era el aluminio. Pues a los pocos meses empezaron lo que vemos que están viviendo Maduro, Evo y todos los que Brasil, la desestabilización económica. El plan Mangosta, uno de los planes que les ha funcionado mejor al imperialismo y que es la desestabilización económica, los paros patronales, los despidos, el ocultamiento de mercancía, la inflación desatada, fenómenos que ustedes conocen, me imagino, como economistas. ¿Qué hizo Fidel para apoyar a su compañero de ruta en aquel momento, uno de los muy pocos compañeros de ruta, Cheddi Jagan? Envió barcos para atenuar el desastre que había en el ocultamiento y mercado negro, para intentar apoyarlo. Finalmente, con un tradicional desequilibrio total, quitó a Inglaterra Cheddi Jagan. Pero ese es un primer ejemplo de cómo desde el inicio la Revolución Cubana se comprometió con cualquier lucha de cualquier pueblo, y si ellos creían que pasaba por las elecciones, pues también. El ejemplo de Salvador Allende evidentemente es muy conocido, pero no es solo él. Después en la misma Guyana fue Robert Burham, después fue Michael Manley en Jamaica, y así, y ahora todos los gobiernos progresistas de América Latina que triunfaron por la vía electoral han tenido el apoyo y el acompañamiento. Evo, de una manera muy sentida, hablaba de los médicos cubanos que están en Bolivia, de lo que implica para el pueblo boliviano de pronto tener esos cientos de médicos, esos alfabetizadores que están compartiendo, no en los barrios ricos de Bolivia, de La Paz, sino en cualquier pequeña comunidad alejada. Es decir, es una de las mentiras más, por poner unos pequeños ejemplos nada más. Terrorismo, pues terrorismo es el que ha sufrido Cuba constantemente. Terrorismo es bajo lo que ha estado Cuba. Todos nos lamentamos hoy día del pobre avión ese en el que murieron los del equipo brasileño, claro, es una tragedia. ¿Y qué pasó en 1976? Por recordar nada más un hecho. Un avión que partió de Barbados, donde había una competencia internacional panamericana, donde un equipo de esgrima cubano había ganado todas las medallas de oro, porque esa es otra demostración, cómo es posible que Cuba sea el país que más medallas de oro gana en todos los eventos, en las Olimpiadas, más que México, que tiene 120 millones de habitantes, un paisito de 11 millones, bueno. Nos lamentamos de ese hecho lamentable, pero en el 76 ese avión que partió con todo ese equipo de esgrima, con entrenadores y con gente de Cuba, se le puso una bomba por el señor Posada Carriles, que vive como rico en Miami, protegido por Estados Unidos. Y el estúpido del señor Trump está diciendo, sí, vamos a reanudar relaciones, pero que nos traigan aquí para juzgarla a una señora que no sé cuándo se disque robó o secuestró un avión y que después se fue a Cuba y que vive en Cuba. Que nos manden a Cuba a todos los terroristas que han puesto bombas en los hoteles, que han
que han tirado, ¿cómo se llama? El virus sobre la caña, que han hecho la mortandad porcina, que han atentado contra cientos de cubanos. Yo estudié en Cuba, en la carrera de sociología, y en el año 78, a un cocinero de la escuela donde iba mi hija, le propusieron $20,000 y sacarlo de Cuba si él y su ayudante quemaban la escuela. Y el señor lo hizo. Por suerte se dieron cuenta unos alumnos y unos maestros y se pudo evacuar la escuela. Eso es lo que hace el terrorismo norteamericano. Y eso es lo que le ha costado a Cuba más de 3.500 muertos en periodo de paz. Cuba no es más que un satélite ruso. Esto lo oímos todo el tiempo y lo dicen intelectuales de monta, Oppenheimer, en fin, gente muy seria. Aquí hay muchas cosas interesantes. ¿Cómo es posible que hablemos de un satélite ruso cuando se cae la Unión Soviética y Cuba sobrevive, en primer lugar? Sobrevive con un gran esfuerzo, pero sobrevive. Los satélites no sobreviven si les cortan el cordón umbilical con la matriz nodal, ¿verdad? En Cuba se ha desarrollado, y esto también poca gente lo recuerda o lo conoce, y menos las generaciones jóvenes no tienen responsabilidad sobre eso, son hechos que pasaron, pero en Cuba se dio una batalla teórico-ideológica muy fuerte contra las derechas, por supuesto, y contra ahora todas las teorías del libre mercado, pero en aquella época incluyó también al desarrollismo, pero por el otro lado, contra las izquierdas dogmáticas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay discursos muy importantes publicados en la editorial Era, que juntan los discursos hasta el año 63. En Cuba se dio un periodo que se llamó de lucha contra el sectarismo. Y este es un elemento fundamental que ha caracterizado a la Revolución Cubana. Y por eso los sectarios dogmáticos que adscriben violentamente su camiseta única, trotskismo, estalinismo, sovietismo, maoísmo, y desde esa trinchera leen al mundo, pues no les gustaba tampoco la Revolución Cubana, y esto hay que decirlo claramente, y este es un hecho, desgraciadamente. Y en aquellos años se dieron batallas muy, muy fuertes. Eran los años en que había una confrontación brutal entre China y la Unión Soviética. Eran años en que todavía prevalecían esas corrientes que hoy día han menguado, y hoy día el debate en América Latina gira en torno a otros temas, pero en aquel momento fue muy fuerte, al grado que en Cuba el viejo Partido Comunista intentó controlar todos los accesos y la estructura del naciente Partido Unitario Comunista Nuevo, y eso se llamó la lucha contra el sectarismo. Y un ejemplo, y el doctor Mancilla seguramente lo sabe, estos problemas causaron muchas muertes en América Latina. La principal de ellas fue la de Ernesto Che Guevara, abandonado y traicionado por el Partido Comunista, por el señor Monge, secretario general en aquella época, ¿verdad? Sí. En Guatemala, la muerte de Turcios Lima se debe a la división que introdujeron cuadros trotskistas en aquel momento y separaron a John Sosa de Turcios Lima y pudieron así matarlo, etcétera. Esta es una historia que también hay que hacerse cargo de ella, pero esto marcó el camino de Cuba. Esto marcó el camino de Cuba como una fuente no sectaria, no dogmática, auténtica, que buscó las raíces del pensamiento latinoamericano para construirse y fortalecerse. Que no hay democracia en Cuba, que Cuba es un mando dictatorial unipersonal. Esto implica que conozcamos qué es el poder popular y cómo funciona el poder popular, cómo se eligen y por qué no son necesarios estos partidos que aquí nos chupan la sangre y les dan miles de millones para lo que sirven. Además, aparte, no hay en Cuba ni picaderos de droga, ni trata de mujeres y niños, ni fosas comunes que aparecen en nuestro país a cada rato por cualquier lado. No hay desaparecidos. Imagínense que en Cuba hubiera 43 estudiantes de una normal desaparecidos. Eso solo en nuestro país, donde dicen ellos, democracia, por supuesto.
No hay, como en Estados Unidos, policías que matan negros a mansalva por haberse pasado un semáforo. No es necesario un movimiento que diga las vidas de los negros cuentan. No hay corrupción infinita y brutal como la que tenemos delante de nosotros en estos últimos meses en torno de todos los gobernadores que están saliendo. En Cuba están pidiendo a la población, a la gente, que firme su convencimiento y su apoyo a este concepto de revolución que construyó Fidel, que lo dijo en el año 2000 en la tribuna abierta de la juventud y los estudiantes, en medio de lo que él llamó una intensa y trascendental lucha. 5 meses llevamos batallando sin tregua, dijo. Millones de compatriotas han participado en ella. Nuestras armas han sido la conciencia y las ideas que ha sembrado la revolución a lo largo de 4 décadas. Porque revolución es sentido del momento histórico. Esto es sumamente marxista, esto es de una profundidad increíble, piénsenlo. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, la autonomía del sujeto histórico de la emancipación. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. No elude el debate interno y externo. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, valores. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad. Como dijo 1000 veces, darles a los demás, a Angola, a los países africanos, a Asia, a Cuba, a América Latina, no lo que se tiene y sobra, sino lo que es necesario, incluso para nosotros. Heroísmo, vean los discursos si pueden de los presidentes de Namibia y de Angola en la plaza al despedir a Fidel, diciendo: no vinieron como todos por nuestro petróleo y nuestros diamantes, lo único que se llevaron de aquí fueron los cadáveres y los heridos de sus compañeros caídos en combate. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo, no andar haciendo provocaciones, porque entonces se acaba el asunto como Irak. Es no mentir jamás, algo que nos sucede muy frecuentemente, ni violar principios éticos. Esta es quizás la dimensión más profunda de Fidel. Es convicción, revolución es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, algo que nos falta mucho, ¿verdad? Desgraciadamente. Es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, sólido patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo, los 3 principios centrales. Pero déjenme decirles que en los años de esta ofensiva ideológica, cuando echaban esta cantidad de veneno y mentiras sobre lo que representaba Cuba, pues afecta también a los trabajadores. Yo tuve un compañero, Pancho, que llegaba al trabajo y repetía todo lo que escuchaba en la televisión contra Cuba. Todo lo repetía. Y pues llegó un momento en que después al paso de los días y él estaba chingue contra Cuba, pues me hartó. Porque llegó con el cuento de que los cubanos no podían irse de su país, no podían viajar. Y pues yo ya de plano, oye Pancho, ¿a qué país has ido tú, Pancho? Pancho, neta, Pancho. Ve a Estados Unidos, a Disneyland. No conocía el mar. Del trabajo a su casa, es una desgracia. Del trabajo a su casa, de su casa al trabajo.
Pancho no conocía otra ruta, otro trayecto. Eso no es libertad, Pancho. Eso no es libertad. Nadie es libre si es miserable. Nadie es libre si es analfabeta. Nadie es libre si está enfermo. No me jodas a Cuba. Son libres. Este gobierno es el que nos mantiene oprimidos, esclavos. Nosotros somos los que carecemos de esa libertad, de esa democracia. Y esos son de los legados que yo quiero destacar. Sí, es un portal al futuro. Cuba nos está regalando el futuro. Nos están diciendo, miren lo que puede ser en la humanidad. Imagínense ustedes si han sido derrotados cuando se cae el bloque soviético, cuando el muro, cuando la ofensiva. Imagínense si dan su brazo a torcer. Decidieron un sacrificio enorme, heroico. Y por ellos es que Fidel no puede morir, aunque quiera. Fidel no está muerto. Fidel es inmortal. Vive en su pueblo. Vive en Bolivia, en Venezuela. Vive en nosotros. Nuestro compromiso debe crecer. Fidel es eterno y con él sus ideas y nuestro compromiso, porque vamos a continuar con sus enseñanzas. Dije hace un momento, ya vieron de lo que es capaz Fidel de hacer estando vivo. Tendremos nosotros que hacerles ver a sus enemigos de lo que es capaz hacer Fidel estando muerto. Se va a hablar mucho más de él, de lo que fue su vida, a lo que sus enseñanzas van a dar. La muerte de Fidel no puede provocar más que más revolución y más socialismo. 25 de noviembre de 1956 salió en el Granma de Tuxpan, Veracruz, para derrocar al dictador Fulgencio Batista. 60 años después, el 25 de noviembre de 2016, partió Fidel a la inmortalidad. Para tener una idea de la importancia de la acción y la obra de Fidel en sus 90 años de vida, es necesario recordar cuál era la situación de Cuba antes del 26 de julio de 1953. Cuba contaba con una población de aproximadamente 5 millones de habitantes. 600,000 cubanos están sin trabajo. 500,000 obreros del campo trabajan 4 meses al año y pasan hambre el resto. 400,000 obreros industriales y braceros cuyos retiros están desfalcados, cuyas viviendas son las infernales habitaciones de las cuarterías, cuyos salarios pasan de las manos del patrón a las del garrotero, cuya vida es el trabajo perenne y cuyo descanso es la tumba. 10,000 profesionales jóvenes, médicos, ingenieros, abogados, veterinarios, pedagogos, dentistas, farmacéuticos, periodistas, pintores, escultores, etc., salen de las aulas con sus títulos deseosos de lucha y llenos de esperanza para encontrarse en un callejón sin salida, cerradas todas las puertas. El 85% de los pequeños agricultores cubanos están pagando renta y viven bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas. 200,000 familias campesinas no tienen una vara de tierra donde sembrar alimentos para sus hambrientos hijos. Más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas están en manos extranjeras. Más de 3 millones de hectáreas permanecen sin cultivar. 2.200.000 personas de la población urbana pagan alquileres que absorben entre un quinto y un tercio de sus ingresos. 2.800.000 personas de la población rural y suburbana carecen de luz eléctrica. A las escuelitas públicas del campo asisten descalzos, semidesnudos y desnutridos, menos de la mitad de los niños en edad escolar. El 90% de los niños del campo está devorado por parásitos. La sociedad permanece indiferente ante el asesinato en masa que se comete con tantos miles y miles de niños que mueren todos los años por falta de recursos. Desde el mes de mayo hasta el de diciembre, 1 millón de personas se encuentran sin trabajo en Cuba, con una población de 5,5 millones. El acceso a los hospitales del Estado, siempre repletos, solo es posible mediante la recomendación de un mandante político, que le exigirá al desdichado su voto y el de toda su familia para que Cuba siga siempre igual o peor. Esta situación es la que se encontraba el pueblo de Cuba cuando llegó un grupo de jóvenes encabezados por Fidel a la toma del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, cuyo fracaso conduce a la muerte de la mayoría de los integrantes y al encarcelamiento de Fidel. Él mismo se encarga de su defensa y elabora un documento histórico
que se llama La historia me absolverá, que es una denuncia de la situación de miseria, pobreza y corrupción, y al final de su defensa argumenta: en cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la han sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Documento elaborado el 16 de octubre de 1953. Gracias a la presión popular e internacional, sale de Cuba y llega a México, donde conoce al Che y organizan la expedición que partirá en el Granma el 25 de noviembre del 56. 2 años después entrarían triunfantes a la cabeza de un pueblo organizado e iniciarían un proceso de transformación social que cambiará radicalmente la vida de Cuba. Así, el 1 de enero de 1959 se inició un periodo de profundos y radicales cambios destinados a poner fin al régimen neocolonial existente en Cuba. A solo 4 meses y 17 días del triunfo de la revolución, el gobierno revolucionario dictó la primera ley de reforma agraria en el local ocupado por la comandancia del ejército rebelde en la Sierra Maestra. 2 años después, un punto inicial es lo que tiene que ver con el socialismo, tiene que ver con la campaña de alfabetización organizada por Fidel en 1961. Se adiestran a 1,000 alumnos de Minas de Frío para esa tarea, en los cuales estaba Conrado García Benítez, matancero de 18 años. Este fue asesinado para frenar la campaña, pero de nuevo, al llamado de Fidel, asistieron más de 2,000 jóvenes vistiendo el glorioso uniforme de la brigada Conrado Benítez y gritaban todos juntos: "Somos Conrado Benítez". Desde el inicio del proceso revolucionario de Cuba, la educación se encuentra en el centro de las transformaciones sociales, porque a través de ella se pueden crear y transmitir los valores y las virtudes como la solidaridad, y que, como decía el Che, el verdadero revolucionario debe sentir como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. La educación es el medio para concientizar al pueblo y para saber qué queremos y hacia dónde vamos. Es un medio que nos sirve también para discernir y desnudar todas las mentiras que nos quieren hacer creer los medios de comunicación al servicio de las transnacionales y del imperio. También debe servir para entender el mundo. Otra de las grandes hazañas del pueblo cubano fue el 17 de abril de 1961. Las tropas mercenarias desembarcaron por Playa Girón y Playa Larga en la bahía de Cochinos, iniciando el avance del territorio cubano. Rápidamente se dispuso que las tropas cubanas, formadas por el ejército rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria, se dirigieran al lugar del desembarco, y siguiendo la estrategia trazada por Fidel, el imperialismo yanqui sufrió su primera derrota en América Latina en menos de 72 horas. Este hecho sirvió para que el pueblo reafirmara su decisión de apoyar a Fidel en la construcción de una revolución socialista. Pero hoy nos preguntamos: ¿cómo es posible resistir y vencer? Y la respuesta es muy clara: porque la revolución se encuentra apoyada por las masas organizadas y conscientes. Todo esto es resultado de la participación del pueblo cubano organizado en sus asambleas de base que proponen, analizan y ejecutan los acuerdos. El pensamiento revolucionario de Fidel Castro evolucionó partiendo de un espíritu rebelde e impetuoso, enriqueciéndose y formándose con ideas martianas y marxistas-leninistas como fundamento y base hasta alcanzar la categoría de un pensamiento revolucionario íntegro, cuya repercusión es el resultado de convertirse en el máximo líder de la revolución cubana, siendo el artífice de los cambios radicales en la sociedad cubana y repercutiendo a su vez en la historia de muchos países de América Latina y del mundo. Mientras las condiciones iban cambiando a nivel de todo el mundo, poco a poco perdían fuerza las ideas del marxismo-leninismo. Se hablaba de democracia, libertad y de igualdad, y se dejaban de lado los conceptos de revolución y de imperialismo. Esta situación se presentaba en sectores amplios de la izquierda. En algunos círculos académicos todavía se hablaba de marxismo, pero no de marxismo-leninismo. En este contexto, Cuba y Fidel no arreglaron banderas, no dejaron de lado los principios de solidaridad y de lucha. Pusieron en alto las banderas de la revolución y los principios, aún con las amenazas del imperio, Siguieron reivindicando el marxismo-leninismo y reconocieron el papel de la URSS en la derrota del fascismo. Precisamente el 8 de mayo de 2015 se cumplieron 70 años en la derrota del fascismo por parte del Ejército Rojo.
Fidel escribió un artículo en el cual reconoce el papel de Lenin en la Revolución Rusa, cuyo título es por demás elocuente: nuestro derecho a ser marxistas-leninistas. Y viene la cita de Fidel: Lenin fue un genial estratega revolucionario que no vaciló en asumir las ideas de Marx y llevarlas a cabo en un país inmenso y solo en parte industrializado, cuyo partido proletario se convirtió en el más radical y audaz del planeta tras la mayor matanza que el capitalismo había promovido en el mundo, donde por primera vez los tanques, las armas automáticas, la aviación y los gases asfixiantes hicieron su aparición en las guerras, y hasta un famoso cañón capaz de lanzar un pesado proyectil a más de 100 kilómetros hizo contar su participación en la sangrienta contienda. Al conmemorar el 70 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria, deseo hacer constar nuestra profunda admiración por el heroico pueblo soviético que prestó a la humanidad un colosal servicio. Los 27 millones de soviéticos que murieron en la Gran Guerra Patria lo hicieron también por la humanidad y por el derecho a pensar y a ser socialistas, ser marxistas-leninistas, ser comunistas y a salir de la prehistoria. Fidel Castro Ruz, mayo 7 de 2015. A todo esto, ahora podemos hablar claramente de los logros de la revolución. En medio de un feroz bloqueo y guerra económica, Cuba en un año erradicó el analfabetismo, llevó educación gratuita a toda la población. Sus alumnos de primaria ocupan los primeros lugares del mundo en lenguaje y matemáticas. Ocupa igualmente el primer lugar mundial en maestros per cápita y alumnos por aula. La totalidad de los niños con dificultades físicas o mentales que estudian en escuelas especiales. La enseñanza de la computación y el empleo de medios audiovisuales se aplica a la totalidad de los niños y jóvenes en el campo y en la ciudad. La educación es completamente gratuita, desde preescolar hasta los estudios de posgrado. La mortalidad infantil se ha reducido en 60%, de 60 por mil nacidos vivos a una cifra que fluctúa entre 6 y 6.5. La esperanza de vida se ha elevado en 15 años. Cuba es el país con el más alto índice de médicos per cápita. 85% de la población es propietaria de su vivienda. El 15% restante paga un alquiler simbólico. La televisión y la radio no transmiten publicidad comercial. Cualquier promoción está dirigida a la cultura, a la educación, a la salud y al deporte. Más de 2.000 combatientes cubanos que dieron su vida cumpliendo el sagrado deber de apoyar la lucha de liberación por la independencia de otros pueblos hermanos. Más de medio millón de cubanos cumplieron misiones internacionalistas como combatientes, como maestros, técnicos, médicos. Cuba ha diseñado programas para aprender a leer y a escribir que han servido para sacar a millones de personas del analfabetismo en varios países del tercer mundo y de América Latina. Cuando se cayó el bloque socialista, el 85% del comercio internacional se vino abajo. Cuba pudo resistir porque contaba con el apoyo del pueblo. En estas condiciones, Fidel tuvo la visión de ver en el comandante Hugo Chávez Frías a un gran dirigente que jugó un papel fundamental en los procesos de liberación de varios países de América Latina, y con su visión de estratega pudo salvar la vida del comandante cuando fue secuestrado en 2012. Ahora, Fidel ha insistido mucho en que estamos viviendo en un mundo muy complejo y necesitamos hacer una reflexión más profunda. Si bien es cierto que Fidel pudo enfrentar y derrotar al imperio más poderoso de la historia, ahora enfrentamos problemas más complejos que, en palabras de Fidel, ponen en riesgo a la especie humana. Desde hace varios años vivimos lo que se ha llamado la globalización neoliberal o simplemente el neoliberalismo. Esta forma que ha tomado la acumulación capitalista ha impuesto sus condiciones a nivel mundial, ha cambiado la forma de ver el mundo, es el dominio económico, político y ideológico del gran capital sobre la humanidad. Sus consecuencias son un incremento de la desigualdad, despojo de los recursos naturales, eliminación de derechos de los trabajadores, dominio del capital financiero en la economía mundial, subordinación de los gobiernos a los dictados de organismos internacionales como el Banco Mundial, la OCDE y el FMI. Después de 300 años de capitalismo, el mundo cuenta con 800 millones de hambrientos. Ahora, en este momento, 1.000 millones de analfabetos, 4.000 millones de pobres, 250 millones de niños que trabajan regularmente, 130 millones sin acceso alguno a la educación, 100 millones que viven en la calle, 11 millones de menores de 5 años que mueren cada año por desnutrición, pobreza y enfermedades prevenibles o curables, crecimiento constante de las diferencias entre ricos y pobres, dentro de los países y entre los países, destrucción despiadada y casi irreversible de la naturaleza, despilfarro y agotamiento acelerado de importantes recursos no renovables,
contaminación de la atmósfera, de los mantos freáticos, de los ríos y de los mares, cambios de clima impredecibles y ya visibles consecuencias. En el último siglo, más de 1.000 millones de hectáreas de bosques vírgenes han desaparecido, una superficie similar se ha convertido en desiertos o en tierras degradadas. El discurso de la Universidad de Venezuela del 3 de febrero de 2013. 1.000 millones de analfabetos, ni uno es cubano. 800 millones de hambrientos. Allá hay hambrientos de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de México. 800 millones de hambrientos, ni uno es cubano. Superen eso. Superen eso los que nos dicen que Cuba no es libre. Supérenlo los que critican a Cuba. Y estos datos de estar en los primeros lugares de educación, de salud, lo que comentó la maestra Tatiana y Salvador, es con bloqueo. Con bloqueo. Harían maravillas. Ese es el futuro. Con bloqueo, con atentados. No pudieron. Deben estar ardidísimos, más de 600 atentados. Y el Fidel, donde quiera que esté, les debe estar diciendo: eje de culeros. No pudieron, me morí yo solito, no me mataron, sobreviví todos los atentados y todos los logros, alcances, triunfos, aquí los cantamos. Por eso digo, Fidel, la historia te absorbió y la historia te eterniza. Jamás morirás. Vives en estos datos, vives en tu pueblo y en nosotros, que sabremos seguir su ejemplo y sus enseñanzas. Fui de los pocos, aunque hayan sido algunos cientos, que tuvimos la fortuna de ver a Fidel Castro ahora que vino a México. Antes lo había visto solo 2 veces durante un congreso de intelectuales en Cuba. Una de lejos, mientras todos escuchábamos a Fray Beto y a García Márquez destacar la alianza del gobierno cubano con la Iglesia Progresista de América Latina, y otra en la que, como uno más de los agasajados recibidos durante nuestra estancia en Cuba, nos formaron a unos 500 intelectuales para que les diéramos la mano a una fila de personalidades latinoamericanas encabezadas por Fidel y seguida por García Márquez, Ernesto Cardenal, Pablo González Casanova, Susi Castor y alguien más, seguramente tan famoso como los anteriores, pero que no recuerdo ya. En esa ocasión, más que otra cosa, me impresionó la estatura física de Fidel, que parecía encarnar en centímetros cuadrados toda mi admiración por quien considero el más grande estadista contemporáneo. Entonces, hubiera querido decirle que sus discursos me parecen un prodigio de claridad y de ingenio didáctico, y que acostumbro utilizarlo para mostrar en mis cursos de redacción cómo se utilizan las figuras retóricas en las ciencias sociales y cómo la verdad del contenido se intensifica con el buen manejo del idioma. También me habría gustado contarle y entregarle el documento que algunos mexicanos planteamos desde 1983, 2 años antes de que lanzara su consigna al mundo, que la deuda era impagable y sobredeterminaba los demás problemas económicos. Me hubiera encantado comentarle también que lo que más me sorprende de su personalidad es cómo se conoce no solo la problemática internacional, sino la misma grilla de los países y cómo su habilidad de estratega le permite atinar en cada jugada del ajedrez político. El comandante señaló que naturalmente al vivir en México se interesó por los hechos de la revolución y leyó muchos libros sobre Zapata y sobre Villa. Se refirió en especial al texto, cuyo autor por cierto no recordó, escrito por Martín Luis Guzmán, en la que éste cuenta la biografía de Villa como si fueran las memorias del caudillo,
imitando su lenguaje y reproduciendo sus estados de ánimo, contados de viva voz por Villa, a quien fuera su secretario. Después recordó que cuando estaban a punto de viajar a Cuba y después de muchos trabajos habían reunido algunas armas que tenían repartidas en distintas casas, armas que, aclaró, habían comprado en las armerías de la Ciudad de México donde se vendían libremente, un traidor dentro del grupo informó de sus actividades a Batista y a la policía mexicana. Aunque en espíritu no habíamos violado la ley mexicana, puesto que no conspiramos contra el gobierno mexicano, advierte Fidel, técnicamente sí la habíamos violado y fuimos presos. Aunque todo estaba muy compartimentado, recordó, nunca falta un papel, alguna nota y fuimos cayendo todos. Nos llevaron, relata, a una casa en la colonia San Rafael y allí nos pasamos una temporada que, contra lo que pudiera pensarse, recuerdo con mucho gusto. Llegamos a cocinar y teníamos largas pláticas y una convivencia muy agradable. Ahí fue donde entonces el policía que estaba a cargo, que era un policía que no lo conocía, siempre estuvo como figura de Lázaro Cárdenas, contando a todos y al final solo quedó yo por ser el cabecilla de aquel grupo y el Che por qué se le ocurrió hablar de comunismo y de marxismo con los policías. Finalmente nos liberaron y nos fuimos para Tuxpan y recuerdo los moteles del camino donde parecíamos unos turistas muy curiosos con unas maletas grandísimas y muy pesadas. Pudimos llegar, dice con una sonrisa, porque el traidor, que también era ambicioso, vendió la información de dos partes para recibir un adelanto por la primera y otra cantidad por la segunda. En lo que esperaba la segunda parte de su precio, nosotros nos fuimos y evadimos la persecución de Batista. Después de que Fidel terminó su relato y contestó algunas otras preguntas, me animé a tomar la palabra para felicitarlo por la sensibilidad política demostrada al haber invitado a platicar a un sector de la izquierda mexicana y a plantearle unas preguntas que me pareció útil para que se pronunciara para aspectos de carácter más general que los referidos a las circunstancias actuales. En efecto, cuando le pedí su opinión sobre la supuesta crisis del marxismo, Fidel empezó por responder que no me parecía tan supuesta, aunque en realidad debía hablarse de la crisis de las interpretaciones del marxismo, porque había algunas que ciertamente se alejaban mucho de su esencia. De cualquier modo, señaló, tenemos que empezar a acercar el pluralismo de las interpretaciones del marxismo. Ahora que te voy a decir, y aquí empieza a ponerle pasión a la voz antes pausada. Nosotros, sin el marxismo-leninismo, no podríamos haber hecho la revolución. Las condiciones objetivas para llevarlo adelante, pero sin el marxismo-leninismo como instrumento para entender la realidad global, no hubiéramos hecho nada. A lo mejor, otras revoluciones pueden darse el lujo de no recurrir al marxismo, pero nosotros, que no hemos tenido la guerra como catalizador y como estamos a miles de kilómetros de la Unión Soviética, no podíamos darnos ese lujo. El marxismo fue el instrumento que nos permitió triunfar. Ahora que te quiero decir que el triunfo o la derrota tampoco es criterio para medir la justeza de una ideología. Yo sigo sosteniendo que el Che tenía razón.
que las ideas del Che eran justas, aunque hayan fracasado, de la misma manera que pienso que si algún día fracasamos, porque la revolución tiene que ganarse todos los días, si algún día fracasamos, reitera con su estilo enfático, yo moriría defendiendo la bandera del marxismo-leninismo. Un aplauso largo y cerrado rubricó las palabras de Fidel y dio término a su entrevista con un sector de la izquierda que, con visión certera, entendió que la visita de Fidel Castro a México era un triunfo y no un fracaso de la izquierda mexicana. Los artículos de 1988, este es el que se publicará la semana que viene. Dice, este se titula "Las citas rebaten a enemigos del Fidel". Contra todo lo que puedan decir sus enemigos, es un hecho, y precisamente de eso nace su odio, que Fidel Castro no solo es uno de los revolucionarios ejemplares del siglo, al lado de Lenin, Mao y Ho Chi Minh, sino que también supo convertirse en el más grande estadista del siglo XX. En primer lugar, porque acompañó y dirigió a su pueblo en la construcción del socialismo. Además, porque realizó la hazaña, antes impensable, de resistir todos los embates del imperialismo comandado por Estados Unidos y secundado por la mayoría de los gobiernos capitalistas del mundo, porque nunca claudicó de sus principios en la lucha por liberar a su patria de la explotación y el dominio extranjero, y finalmente porque sostuvo hasta sus últimas consecuencias el internacionalismo proletario. Conocía como nadie más la realidad internacional y aún las orientaciones políticas y la correlación de fuerzas en el interior de las naciones, y ese conocimiento le permitió no equivocarse al otorgar solidaridad a numerosas luchas sociales en los más distintos sitios del planeta. La muerte de Fidel, como era de esperarse, no solo provocó las expresiones de admiración y de auténtico pesar por la ausencia de un líder querido, sino también desató la lengua de las derechas del mundo, ahora tan ensoberbecidas por los avances que ha tenido su voracidad sin límites. Esas diatribas han tenido dos temas fundamentales. Por un lado, han enarbolado la democracia y la libertad supuestamente no respetadas en Cuba, pero en sus acusaciones no dan un solo argumento, sino únicamente utilizan el viejo método de lanzar el calificativo de dictador y demostrarse como los paladines de la democracia y la libertad. Un caso que parece indignante es el de Donald Trump, cuando la forma arcaica de la democracia estadounidense permite que llegue a la presidencia un candidato perdedor en el voto popular, y no por un pequeño margen, sino por más de 2 millones de votos más que favorecieron a Hillary Clinton. Los detractores de la democracia cubana callan, por supuesto, la estructura del poder popular y las múltiples elecciones que se celebran en la isla. El otro tema de los detractores de Fidel Castro ha sido la economía cubana y otra vez el supuesto fracaso del socialismo, que solo habría provocado hambre y pobreza. Aquí tampoco se proporcionan ni argumentos ni datos, sino únicamente afirmaciones contundentes al estilo nazi. La verdad es que la economía cubana ha alcanzado logros sociales impresionantes. En primer lugar, a lo largo de las décadas, el Producto Interno Bruto ha crecido notablemente. Ciertamente, el embargo estadounidense y en general la hostilidad de muchos otros gobiernos significó que Cuba tuviera que salvar muchos obstáculos. Igualmente, la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría
Fue un duro golpe para la economía cubana y en los últimos años los huracanes han ocasionado pérdidas importantes. No obstante, si bien las dos últimas décadas han mostrado una desaceleración que ha bajado la tasa de crecimiento en varios años a un 2.7%, dicho, entre paréntesis, dice, dicho sea de paso, todavía por encima de la de México, en algunos años, en cambio, registró tasas extraordinarias. Por ejemplo, en 2015, un crecimiento de 11.8% y en 2006, una de 12.5%. Otros indicadores de las condiciones de vida de la sociedad cubana señalan también logros impresionantes. Por ejemplo, el analfabetismo ha sido erradicado en Cuba. La educación es gratuita en todos los niveles, desde primaria hasta la universidad. Según la UNESCO, ocupa el lugar 23 en el mundo en educación y el primero en América Latina. El 85.2% de la población en edad laboral tiene nivel medio superior, es decir, ha terminado la preparatoria, y el 30% son profesionistas o técnicos. En cuanto a salud, los cubanos tienen una esperanza de vida de 78 años, una de las más altas de América Latina, y todos los que residen en Cuba tienen derecho a los servicios de atención de todas las instituciones de salud de la isla de manera gratuita. También registra una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo. Y para qué mencionar que en todas partes se reconocen las notables aportaciones a la medicina y el alto nivel de sus instituciones de salud. En lo que atañe a la alimentación, la propia Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU envió una carta a Fidel Castro en 2013 para manifestarle, entre otras cosas, que Cuba es uno, comillas, de la FAO, Cuba es uno de los 16 países del mundo que ya alcanzaron la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación, y ha sido posible gracias a la prioridad que el gobierno ha otorgado a garantizar el derecho a la alimentación y a las políticas que ha implementado. Los enemigos, ahí se acaban las comillas de la FAO, los enemigos de Fidel, o sea, del socialismo cubano, mienten a sabiendas, ya que los datos anteriores son públicos. Lo que detestan de Fidel es que nunca claudicó y que cumplió a cabalidad los dos lemas de la Revolución Cubana: patria o muerte, venceremos, y hasta la victoria siempre. La campaña está, pues ahora sí, apuntalando a que se acabó. Se murió el último de los líderes, el último de los comunistas, otro fin de la historia, otra vez. Casi se murió el último de los mohicanos y se acabó todo avance. Y no, yo como ustedes, como muchos, veo las fotos de cómo todo un pueblo acompaña a su líder, como todo un pueblo, casi es unánime, cómo refrendan que no van a ceder. Esto que decía Mancilla a los chavitos que repetían: seremos como el Che. Y hoy escuchamos a un pueblo decir: yo soy Fidel. ¿Neta creen que ya se murió? ¿El tal Trump cree que ya se murió Fidel? Está pendejo. Son una bola de estúpidos. El Felipe Calderón, por Dios, pues dice, vale decir la exclamación, cree que ya murió Fidel. Así como decía la maestra Galindo, los apellidos Marx y Engels, igual, Fidel y el Che, no están muertos. Nos negamos a decir están muertos. No están muertos, están vivos, son eternos y seguiremos su ejemplo. No hay fin de la historia. Ahora
tendremos que continuar nosotros con lo que ellos nos han dejado. Y que vivan por siempre. En Bolivia, en Venezuela, en los estudiantes. Que vivan en los estudiantes. Ahí tenemos que encontrarlos, en el pueblo de Atenco, que tanto ha resistido a los gobiernos neoliberales, a los gobiernos priistas. Que vivan en los estudiantes que se resisten a entregar la universidad y la educación a intereses privados. Que vivan los obreros, que defienden sus trabajos, sus salarios, sus conquistas, con todo lo que tienen al alcance. Yo, como ustedes, no me la creo. Aunque me enseñen las divisas, aunque me pongan una lápida, aunque me digan aquí yace mis madres, están vivos y viven en nosotros. Y por eso es este evento. En la universidad nos comprometemos a seguir su ejemplo.